Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel. Nosotros estamos estamos estudiando este capítulo 15, del 1 al 3 principalmente, del 1 al 6, pero aquí queremos profundizar, subrayar hoy. Aquí hay una orden clara y radical también, ¿verdad? De parte de Dios. Le dice que hay que destruir a Amalek. Y es bastante dura esta forma, ¿verdad?, cómo se expresa el Antiguo Testamento, por eso que tenemos que entender. Porque siempre la Biblia es un libro pedagógico, un libro de enseñanza, hoja de ruta para la vida cristiana. Samuel, el que está hablando, dice a Saúl: fue el Señor el que me envió a ungirte rey de mi pueblo Israel. Por eso escucho ahora las palabras del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos. Voy a pedir cuenta a Amalek de lo que hizo a Israel al cortarle el camino cuando éste subía a Egipto. Ahora ve y derrota a Amalek, conságralo al exterminio con todo lo que posee y no lo perdones. Mata a hombres y mujeres, niños y pequeños, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó al pueblo y le pasó revista a Telam. Eran 200.000 hombres de a pie y 10.000 hombres de Judá. Bueno, esto ya el versículo 4, ya pasa revista, pero vamos a concentrarnos, como decíamos, en esta primera partecita, los versículos 1 y 3. Después Samuel dice a Saúl, es un mensaje del líder espiritual, decíamos. Esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que realmente tienes que poner en práctica. Pero después le pone, decíamos nosotros en el curso anterior, la causa porque se opusieron en el camino cuando Israel estaba subiendo subía de Egipto hacia la tierra prometida. Explica por qué los amalecitas debían recibir juicio total, eliminación total. Todo esto entonces al exterminio. Siglos antes de esto, los amalecitas fueron el primer pueblo en atacar a Israel después de su huida de Egipto. Cientos de años atrás, Yahvé dijo que traería el juicio contra Amalek, ¿verdad? Este es el juicio que vamos a traer. Y esto es importante porque los amalecitas cometieron, ¿qué es lo que cometieron los amalecitas? Un pecado terrible contra Israel. Cuando la nación era débil y vulnerable, los amalecitas atacaron a los más débiles y vulnerables de la nación. O sea, esta es la causa y esta es la enseñanza que hoy el Señor nos quiere transmitir.
los amalecitas, ¿verdad? Atacan a Israel, que en ese momento es un pueblo vulnerable. Es un pueblo vulnerable en el sentido de que no tienen cómo defenderse. Y entonces Amalek ataca con fuerza a este pueblo de Israel que está debilitado, a este pueblo que está caminando, imagínense, a un pueblo que está huyendo, a un pueblo que está saliendo de Egipto, a un pueblo que fue perseguido por el faraón, a un pueblo que tiene que pasar terribles momentos, cruzar el mar, a un pueblo que se encuentra también después caminando por el desierto, con plaga, en fin, entonces aquí comienzan a pensar, comienzan a mirar, comienzan a ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos actuar, qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Es un pueblo totalmente empobrecido, es un pueblo totalmente dependiente de lo que vendrá. Y bueno, hicieron esto sin más razones que la violencia y la codicia. Pero aquí está el pecado verdadero. Porque si era un pueblo indefenso, un pueblo que incluso estaba pidiendo permiso, queremos pasar, déjanos pasar. Y sin embargo, ellos no quisieron absolutamente. No quisieron. Ellos se levantaron contra él. Y es en ese momento que nosotros también entendemos y decimos cómo es que este pobre pueblo que está muy debilitado, este pobre pueblo que no tiene todas las características y la capacidad en ese momento, se va a sentir así golpeado fuertemente. Son los que están formando el pueblo de Israel, y son ellos los que están siendo atacados sin tener todavía una base, una preparación de defensa, de lucha, de empeño. ¿Entienden? Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu
necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo
calor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el capítulo 15, principalmente del 1 al 3, queremos subrayar. A pesar de que esto sucedió, decíamos nosotros anteriormente, hacía más de 400 años, Dios sostenía su ira contra los amalecitas. Porque el tiempo en realidad no es una cuestión solamente de olvidar, de decir, está muy bien, eso está muy bien, entonces el perdón, todo eso. Pero aquí también hay una forma de resarcir, hay una forma de hacer que las cosas estén mejor. Entre los hombres y el tiempo debería borrar pecados y hacernos más prestos a perdonarnos los unos a los otros. Pero ante Dios el tiempo no expía el pecado. Solo la sangre de Cristo Jesús puede borrar el pecado, no el tiempo. De hecho, fue tiempo lo que recibieron misericordiosamente los amalecitas como oportunidad para arrepentirse y no lo hicieron. Aquí se quiere insistir en este aspecto, ¿verdad? Como Dios va ofreciendo, Dios va caminando, Dios entra en el tiempo y en este tiempo es donde Dios va ofreciendo. Y cuando eñandena, o muy ya peñandena, donde peñandena, bueno, va para Pellapotan, va a para Pellapotan, pesemita, y así, ¿verdad? Entre el hombre y el tiempo, esto nosotros sabemos que así se debería, entre comillas, borrar los pecados, ¿verdad? Pero no es esa la intención realmente. Aquí hay algo más. Y el algo más es entender lo que ellos habían hecho, lo que ellos tenían delante de sí mismos, que no era esa intención de ayuda, ¿verdad? No era esa intención de generosidad, sino que al contrario, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios, entre comillas, no perdona este pecado después de tanto tiempo?
y porque para perdonar el pecado no es la cuestión del tiempo, sino que eso puede ser también en segundos, por decirlo de esta manera, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un verdadero deseo de cambiar. A mí me parece que esto es esencial y fundamental que nosotros entendamos desde esta palabra de Dios. Peñande yara lleva igual, peñande yara ome, eñande, bueno, neipura, nave, ame emande. Pero pesa, ame enonde, ambos asanonde la se puede pegar y siendere puana enseguida de mañana, a niña caitita y jarepuita en lo mismo, sino que ahora tenés que luchar. Desde ahora tenés que comenzar a trabajar, empeñarte e ir adelante. Y entonces fue el tiempo lo que recibieron misericordiosamente, este tiempo, el tiempo y la oportunidad para arrepentirse y sin embargo no lo hicieron. Vuelvo a repetir esto porque esto es para subrayar. Aveñande a llevar la ñapinusejina porque ave la imbaretemia ya cuami hangua añande a bella yesa cuando ñamo y hangua peñandre coepe. El Señor les ofreció todo el tiempo para arrepentirse, pero sin embargo ellos perdieron esta oportunidad. Peñande ya no cuami esta es la oportunidad. Nada vemos a saber. Vamos a saber en bandeja. Hay pajabe pe da peyapoipa. No se arrepintieron. Y no lo hicieron verdaderamente. Y entonces, todo lo que ustedes fueron queriendo generar por propia cuenta, entonces al final de cuentas no tiene ese valor de ser una obra de Dios, de ser una obra que nazca desde la acción de Dios. Pepe ya por la pepe ya posea. Pene acá ne calculada pente la peya poena lleva. Y entonces llamaría a Dios en este tiempo a su pueblo a pelear una guerra de juicio semejante. Dios tiene un llamado totalmente diferente para los cristianos bajo el nuevo pacto. ¿Y cuál sería lo que Dios ahora nos pide? Sería lo mismo, pero aquí tenemos que entender, ¿verdad?, muy bien qué es esa, entre comillas, esa guerra a la que Dios nos está ahora invitando a realizar. Y nada más sería esta guerra de la lucha, del empeño, sobre todo de un arrepentimiento. Porque, como decían los santos, solamente pueden ser redimidos aquellos momentos, elementos, la vida de alguien que lo asume, que reconoce que dice, he pecado, Señor. Porque desde ahí comienza después el cambio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro. Ñande Yarañe, lleva Guarú, Ñande Catoete, Vamos acá, Peñande Coe, vamos a Ñande Peipoa, Ñande Bueno Nape, Yaipicui, Ñande La Peja, Yaguataca, Ñande, porque Shendoros llamo ay, Ñande Yara. Él camina siempre con nosotros. Y estamos leyendo en estos días este libro de Tobit. Vamos a mirar desde el capítulo 2, del versículo 9-14. Una noche después de bañarme, salí al patio, me acosté a dormir junto a la pared, con la cara descubierta a causa del calor. Yo no sabía que arriba en la pared había unos gorriones. De pronto su estiércol caliente cayó sobre mis ojos, produciéndome unas manchas blancas. Me hice atender por los médicos, pero cuantos más remedios me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. Y así continúa entonces la historia de Tobit. Este hombre, como hemos escuchado, que se dedicaba tan generosamente a los que necesitaban. Vos sabéis, pues lleva. Agoyo por anduja, oye, indicatriz, agüere conteco ave, acumular los bienes, sino que distribuir, vivir, compartir todo lo que nosotros somos. No solamente los bienes materiales, queridos hermanos, porque en la medida en que nosotros
compartimos los bienes materiales, podemos entender que tenemos bienes espirituales, bienes profundos en el alma que nos mueven, que nos animan, que nos fortalecen, que nos abren hacia los demás. Y esto es, queridos hermanos, lo que ahora nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender. Vaya pa peñan de yara, lleva peñan de la formala lleva. Vaya pa peñan de yara a veí. Oñe cuave eñan de, pero pecho oñe cuave haya eñan de, ñañe moino peja pepe, y cuata cato te haya está bueno. Tengo que hacer lo mismo. Y por eso, miren esta desgracia que le pasa a Tobit. Él ahora es el que va a sufrir la enfermedad. Y vamos a ver en esta historia que se irá desarrollando, este hombre que busca hacer el bien siempre. Ñandé, hoy con ñandé, ñandé lleva, muchas veces ñandé por una ya se busca, va a ser allá por el bien siempre, va a ser siempre ñandé ya se castiga, ya me voy enseguida. Y sin embargo vamos a procurar continuar, escuchar esta historia maravillosa de Tobit que nos enseña a entender, a comprender cuál es la voluntad de Dios también en nuestra vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Calvario, derramaste tu perdón, tu poder me está sanando, te doy gracias por tu amor, te
doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 15, del 1 al 6, esta guerra contra Amalek, subrayando los versículos 1 y 3. Así habla el Señor de los ejércitos: voy a pedir cuenta a Amalek de lo que hizo a Israel al cortarle el camino cuando éste subía de Egipto.
Entonces, peala ya eva cuejina, doye puria juverecoi, doye puria juverecoi. Yandego ya puria juvereco, aveñandera visara lleva. Pero la poria juvereco, jamás aveñande yara, de la pisare, de mañana ñande yara, ¿verdad? O sea, mirar desde lo alto, mirar todo lo que es el hombre, todo lo que necesita la persona. Por eso que nosotros también podemos decir que ya poria juvereco, un rico, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque muchas veces porque es tacaño, muchas veces porque verdaderamente no quiere compartir los bienes, no quiere compartir su propia vida, o llegó a rulas boriajure, o llegó a rulas a pisar, ¿entiendes? Y entonces esto, queridos amigos, nos hace entender, nos hace saber cuál es la verdadera situación y cuál es el verdadero empeño que tenemos que poner nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner lo máximo, lo que tenemos que poner de nuestra parte para que se realice esto que el Señor quiere en nuestra vida. Porque Dios te ofrece todo, Dios nos ofrece todo. Nuestra parte, es decir, el arrepentimiento, el deseo de cambiar, de mejorar, de hacer un nuevo camino. Nunca, nunca doy como ayubea. Elemento sine qua non, es decir, no hay tutía, no hay vuelta que deje ya yurata happy sittie. Doy como hay aracaeve. Y entonces dice, por eso yo voy a pedir cuenta a Amalek de lo que hizo a Israel al cortarle el camino cuando éste subía de Egipto. Los dos elementos. Un pueblo que necesitaba, por Yehuberecó, un pueblo que necesitaba ayudarle, pasarle la mano, porque Israel lo que quería hacer era pasar simplemente por el pueblo, ¿verdad? O sea, pasar por ahí. Y lo segundo entonces, porque ellos, es decir, Amalek, nunca pidió perdón. Es interesante, ¿verdad?, cómo te presenta. De cierta manera te está diciendo que tenemos que ser humildes. Nos está diciendo que tenemos que darnos cuenta de la realidad, entonces nos ponemos ahí en mano de Dios para que podamos salir adelante. Así, ahora ve y derrota a Amalek. Conságralo al exterminio con todo lo que posee y no lo perdones. Mata a hombres y mujeres, niños y pequeños, vacas y ovejas, camellos y asnos. Aquí entra el tercer elemento, ¿verdad? A pesar de que Dios ya no llama a su pueblo a tomar armas como instrumento de su juicio, no significa que Dios ha dejado de juzgar a los hombres. Pero no podemos absolutamente suponer por ningún momento que el juicio para las naciones será totalmente relegado, designado para ese día final. Es decir, a lo largo de la historia del mundo, las naciones han estado frente a la barra de Cristo. Nínive estuvo ahí, Babilonia estuvo ahí, Grecia y Roma estuvieron ahí, España y Francia, Gran Bretaña y todo lo que hoy nosotros podemos mirar. Es decir, el mensaje es un mensaje del apartarse, apártense, déjense de pecar, dejen sus malas acciones, dejen sus caminos y vamos a hacer aquello que el Señor nos pide, aquello que es bueno para nosotros, ¿verdad? Una tras otra ha tenido el solemne mensaje, apártense, y han pasado a una destrucción que han sido absoluta y terrible. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Con pocas horas de diferencia llegaron a la ciudad de Espira el emperador carolingio Lotario II, que entraba en plan de triunfador tras vencer a Conrado, pretendiente de su trono, y el predicador Norberto, a quien la gente que sabía de su santa elocuencia, sin permitirle descanso alguno, prácticamente lo obligó a predicar en un templo cercano al que, atraído por su conmovedor sermón, ingresó el monarca acompañado de una delegación de Magdeburgo que le pedía la designación de un nuevo arzobispo, pues la sede estaba vacante por la muerte del anterior prelado. Y fue tan sentido su mensaje que mientras el pueblo aclamaba al orador, el emperador no pudo contener las lágrimas. Y entonces los emocionados embajadores propusieron su nombre para esa prelatura. Norberto se opuso vehementemente, pero Lotario lo obligó a aceptar, y aunque los enviados pretendieron vestirlo con los ropajes episcopales y montarlo sobre un brioso corcel, se negó tajantemente y emprendió el viaje a pie, descalzo y con el mismo hábito raído que hacía años no se cambiaba. Al llegar a la sede del arzobispado, el portero le negó la entrada porque allí no había espacio para andrajosos como él. Ante esa aseveración, Norberto permaneció en humilde silencio y estaba a punto de retornar sobre sus pasos cuando uno de los embajadores intervino, y entonces el avergonzado guardián se acercó a pedirle perdón por su impertinencia, pero el santo le respondió: no se preocupe, hermano, pues usted es el único que me ha juzgado sabiamente. Norberto de Xanten, nacido en 1080 en Xanten, Alemania, además de estar emparentado con la familia imperial por el lado materno y dada la influencia que su padre, el conde de Geneppe, tenía en la corte, fue educado con esmero y muy joven pudo acceder a una carrera eclesiástica promisoria que comenzó con el subdiaconado, siguió con una canonjía en la iglesia de San Víctor, que le aseguraba buenos ingresos. Luego Enrique V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo nombró limosnero real, cargo que le permitía manejar a discreción las limosnas que el monarca disponía para repartir entre los pobres, y que de hecho le confería un enorme prestigio en la corte, coyuntura que él aprovechó para llevar una vida muy disipada, llena de lujos, exenta de obligaciones y por lo tanto con el suficiente tiempo para dedicarse a la casa y a los viajes de placer. Precisamente en uno de ellos, cuando Norberto acababa de cumplir 33 años, se desató una tormenta cuyos rayos y truenos asustaron a su caballo, que lo derribó y allí quedó inconsciente un buen rato. Cuando al fin recuperó el conocimiento, anonadado por el suceso que tomó como un aviso del cielo, preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y según contaba años más tarde el mismo San Norberto, una voz interior le respondió: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y eso hizo. Repuesto del acontecimiento, San Norberto renunció a sus cargos, se retiró al convento de Siegburg, en Colonia, y allí, de la mano del virtuoso abad Conon, se familiarizó con la rígida vida monacal, aprendió a meditar, a ayunar, a mortificar su cuerpo, estudió filosofía, teología, sagradas escrituras, y cuando concluyó el ciclo de aprendizaje fue ordenado sacerdote en 1115. A partir de ese momento abandonó sus atuendos pomposos, vendió todas sus propiedades y el dinero recibido por ellas lo repartió entre los pobres. Vistió un tosco sayal y descalzo, aún en invierno, iba de pueblo en pueblo contando su historia, predicando el arrepentimiento y, prevalido de su verbo encendido, convirtió comarcas enteras. La fama de su santidad y elocuencia se fueron extendiendo por todo el país hasta que llegó a los oídos del Papa Gelasio II, quien lo autorizó para predicar en donde quisiera. Al morir este pontífice, el nuevo Papa Calixto II le refrendó la licencia de predicador, pero le ordenó que se quedara en León con el fin de que enderezara a sus laxos clérigos, y entonces Bartolomé, el obispo titular de esa diócesis, lo autorizó para construir su propio monasterio, lo cual hizo en una vega estéril llamada Prémontré, y con 41 novicios fundó entonces en 1121 la orden de los premostratenses, monjes dedicados a la contemplación y a la servidumbre de los pobres y a la predicación por fuera del claustro. En poco tiempo el éxito de esta congregación lo impulsó a crear más conventos en diferentes ciudades, y en 1125 la orden fue aprobada por el Papa Honorio II, pero además San Norberto continuaba predicando por doquier y en una de esas correrías fue elegido obispo de Magdeburgo, diócesis a la que le cambió la cara y a sus sacerdotes y filigreses la actitud hedonista. Su influencia creció tanto que en 1133
logró que el emperador Lotario repusiera en Roma al Papa Inocencio II, sucesor de Honorio II, víctima de una conjura de cardenales rebeldes que eligieron al antipapa Anacleto II y por esa causa había tenido que huir de la ciudad eterna. Tal esfuerzo, sumado a los constantes ayunos y penitencias que desde hacía muchos años habían debilitado su salud, llevó a San Norberto a la tumba el 6 de junio de 1134 a los 54 años. Fue canonizado por el Papa Gregorio XIII en 1582. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Norberto que nos enseñe a ser mensajeros de la buena nueva en todas partes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe,
Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos nosotros volviendo con Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Reflexionamos el capítulo 15, del 1 al 6, subrayando el 1 y el 3. Aquí decíamos anteriormente, así habla el Señor de los ejércitos, voy a pedir cuenta a Amalek de lo que hizo a Israel. De lo que hizo a Israel. Lo que faltó fue el poriajubere. Muchas veces es el contrario, ¿verdad? Es el contrario. Por eso que la Biblia habla mucho de la condena, del castigo para aquel que es inmisericordia con su hermano, inmisericordia con aquel que es pobre. Porque la pobreza, tenemos que entender, queridos hermanos, la pobreza no es simplemente también por una cuestión de falta de dinero o lo que sea. Eso yo diría hasta consecuencia. La verdadera pobreza es la educación, la mentalidad, el pensar. ¿Puedo superarme? ¿No puedo superarme? Cuando decimos muchas veces, pero yo no sé si nosotros comenzamos a pensar y a cuestionarnos, sí, puede ser, no quiere trabajar, pero tenés que mirar. El profeta sabe qué es lo que hacía, miraba hacia el pasado. Mirando la realidad, mira hacia el pasado. ¿Por qué este no quiere trabajar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en su vida? Porque si todos estuviéramos, entre comillas, en lo normal, en lo equilibrado, si todos estuviésemos con el mismo pensamiento dentro de una comunidad, porque la comunidad siempre procura ayudarse para que todos podamos ser dignos, vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Y entonces es aquí donde nosotros pensamos, entendemos y sabemos lo que Dios nos está ofreciendo, ¿verdad? Es aquí de donde nosotros podemos, bueno, y entonces voy a pedir cuenta a Amalek, de lo que hizo. Porque todos somos responsables. Porque en realidad esa falta que tenía ese hermano, no es simplemente, como decíamos, porque no quería, sino que porque no le dimos nosotros mismos entonces la oportunidad. Pero ante esta situación, cuando uno percibe, entiende, entonces viene el arrepentimiento, el recapacitar. Es lo que pasa con el hijo pródigo. Alleva. Se va, toca tierra, toca. Alleva. Hoy que ve tu yucuabe o pebe yesa guacurea bitebe ine do caro imba ebe temba. Y entonces, ¿qué dice? Volveré a la casa de mi padre. Pero primero se arrepiente. Dice, Señor, ¿qué hice? ¿Cómo es que los empleados, todo esto tienen todo? Y yo que soy el hijo no tengo nada. Entonces volveré a la casa de mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Anga yesa, da yesa cuayina, jaco anga yesa, apunurire pe tuyure, apocoriré lleva bemba eiba y mía, upb con anga yesa. Y entonces lo que vale para Dios, ¿qué es? Justamente el arrepentimiento. Incluso esa parábola es muy linda, ¿verdad? Capítulo 15 de Lucas, porque después, cuando vuelve el hijo, dice que sale, lo llena de besos. El padre le llena de besos. Le ha de nuevo recuperado al hijo.
Pero ¿qué clase de hijo recupera ahora? Un hijo convertido, un hijo con deseos de vivir porque ahora entendió cuál es el don de la vida, cuál es el don que Dios le ha pasado. Y entonces aquí también voy a pedir cuenta a Amalek de lo que hizo Israel. Porque si nosotros no nos damos cuenta, Amalek a veces arrepentiendo, entonces nunca va a poder salir. Y desde aquí viene como consecuencia, porque esto más bien viene a ser una consecuencia. Ahora ve y derrota a Amalek, conságralo al exterminio con todo lo que posee y no lo perdones. Conságralo al exterminio, es decir, todo aquello que es negativo, todo aquello que a nosotros nos están atando, tenemos que consagrar, entre comillas, al exterminio. Si vos pensás que, venga, tú vente ella, potagina, porque algunos pues piensan solamente, tengo que ir a matar a esa persona, o algo del estilo, ¿verdad? No. Pornografía, vaya por decir, y mátalo, o si no, él te va a matar. Mátalo. Mondaja, rico, mátalo, o si no, eso a vos te va a matar. Corrupción, mátalo, porque si no, eso es lo que a nosotros nos está matando. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando te dice el exterminio, ciertamente que lo que hay por detrás, lo que el autor sagrado aquí nos está queriendo mostrar es una lectura profunda, que también él tiene, y él entiende, y dice, si nosotros nos dejamos estar, seguimos con lo mismo, ciertamente que después también vamos a llegar a lo mismo. Vamos a llegar a lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Y lo mismo quiere decir que vamos a ser presos de este pecado, de esta situación, de una arrogancia, así como Amalek también no vamos a ser capaces de de ese débil, y luego por otra parte nos pasa por la conciencia. Lo que menos hacemos es que te pase por la conciencia. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.